Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Mis amados, muy buen día. La gracia y el amor de nuestro Dios les acompañe siempre. De nuevo con ustedes, el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López, para honrar el nombre de nuestro Dios, Señor y Rey, Jesucristo, nuestro Salvador, para glorificarle y para compartir este espacio con todos ustedes, mis amados, a fin de que seamos edificados en su palabra, fortalecidos por el Espíritu de Dios. Vamos hoy a mirar una historia que tiene que ver con un gran profeta en el Antiguo Testamento, uno de los más grandes, Elías. Cada que se habla de grandes siervos de Dios, se tiene que mencionar a Elías. Cuando se habla de la transfiguración, allá en Mateo capítulo 15, cuando Jesús va con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, aparecen en la transfiguración Elías y Moisés y Jesús con ellos. Elías fue uno de los más grandes. Y vamos a hablar de ese momento grande de su partida. Y vamos a hablar del poder de Dios, del manto del poder de Dios. Cuando estamos cercanos a Dios, en comunión con Dios, estamos en el poder de Dios. Vamos a mirar aquel gran momento cuando Elías disponía a ser llevado al cielo. Uno de los dos hombres que excepcionalmente no pasaron por la muerte. La Biblia nos dice que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero no ha ocurrido así como un caso excepcional, como casos de excepción. Hay dos hombres que no pasaron por la muerte y que están en el cielo, y ellos son Elías y Enoc. Enoc antediluviano y Elías postdiluviano. Estos hombres no murieron, sino que fueron llevados a Dios, fueron traspuestos, así como un anticipo de lo que será el rapto de la iglesia, que en breve ocurrirá cuando Jesucristo venga en los aires y el Espíritu Santo nos levante su iglesia, saque sus embajadores y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en cumplimiento de los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento del nuevo orden del que se viene hablando hace tiempo, acontecimientos preliminares que son estos los que están ocurriendo.
Jesús habla de todo esto en Mateo 24, que podríamos decirle el Apocalipsis de Jesucristo. Pues el Apocalipsis es también siempre el de Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis, llamado el libro de las revelaciones, es la revelación de Jesucristo. Entonces este gran profeta aparece en la escena abruptamente, en un momento en el que el pueblo de Israel era gobernado después de la muerte del gran rey Salomón. Primero la monarquía empieza con Saúl, cuando el pueblo quiere un rey y le dice a Samuel: no queremos que nos gobierne un juez de manera como se hace acá, queremos que nos gobierne un rey como gobiernan en todos los pueblos. Le dicen a Samuel, y Samuel va y le dice a Dios: Señor, mira cómo me han rechazado. Y Dios le dice: no, mi siervo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. De manera, mis amados, que cada que alguien nos rechaza, alguien rechaza a un siervo de Dios, no es a nosotros a quien rechaza, no es a nosotros a quien lastima, rechaza es a nuestro Dios. Entonces, a partir de allí, Dios les levanta un rey llamado Saúl, así bonito, grande, fornido, alto, gran figura, un jayán, como dirían nuestras abuelas, pero fue un hombre que vivió desviado, desobedeció a Dios, sus órdenes en algún momento cuando quiso consultar a Dios y Dios no le respondía, entonces acudió a una adivina y cometió grandes errores y después empezó a perseguir a su sucesor. Dios, por esto, cuando Dios le dijo que fuera y destruyera a toda la gente de un pueblo que habían hecho mucho daño al pueblo de Israel y que no trajera ni trofeos ni nada, el hombre llevó un trofeo, la cabeza del rey, llevó al rey Agag y llevó unos animales y el pueblo le dijo que llevara los animales y Dios mandó al profeta Samuel y le dijo: ¿qué son esos balidos allí, esos bramidos de los animales? Y él le dijo: no, es para sacrificio, a Dios los he traído. Y Dios le dijo: pero Dios te dijo, acuérdate que eres un solo campesino y Dios te levantó como rey y Dios te dio unas instrucciones precisas. Y yo: no, el pueblo me dijo que era para que le hiciéramos sacrificios a nuestro Dios. Y él le dice, el profeta le dice: bueno, hay que obedecer a Dios, se complace Dios con los sacrificios o con que se obedezca a su palabra. Y el rey indiscutiblemente responde: pues ciertamente es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. De ahí, mis amados, que la vida ritual y ceremoniosa no vale absolutamente nada cuando nosotros andamos en contravía de los lineamientos de nuestro Dios. Fue allí quitado como rey, pues después nombrado el rey David, y el Dios ha quitado de ti el reino y lo ha entregado a un prójimo mejor que tú. Y entonces, pero todavía él fue ungido, David fue ungido, pero aún no estaba preparado, no estaba entrenado. Entonces, ¿qué hizo? El otro por celos empezó a perseguirlo y David fue entrenado, matando al gigante, defendiéndose de las fieras, defendiéndose del ejército, defendiéndose de las persecuciones del rey Saúl, y fue entrenado. Todos hemos sido llamados y designados por Dios y entramos en el ejercicio y a fungir y a ejercer en el entrenamiento para nuestro Dios. Aunque somos ungidos, David fue ungido, pero vino a ejercer en propiedad muchos años después, a ejercer como rey. Y después de David vino su hijo Salomón. Luego del reinado de Salomón, cada uno de ellos reinó durante 40 años. Saúl, David, Salomón reinaron cada uno 40 años. Y después el reino se dividió, y en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba ya dividido al norte y al sur, y el reino de Israel al norte y el de Judá al sur. Israel tuvo 19 reyes, todos perversos, todos malos,
un asesino era el sucesor de un criminal. Todos ellos deshonraron a Dios. Y dice la Escritura, que refiriéndose a uno de ellos, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Es decir, Omri hizo lo malo y dejó uno peor, que fue Acab. Recuerden que tuvo una esposa llamada Jezabel, que fue una perversa que quiso perseguir a Elías y matarle. Y no lo logró. De ella encontramos en el libro de Apocalipsis a otra Jezabel, siendo diferente pero con el mismo espíritu perverso. Elías fue un valiente profeta, un hombre que confrontó al rey, un hombre que se enfrentó valientemente contra situaciones adversas y grandes persecuciones. Decapitó 450 profetas del demonio y fue un gran vencedor. Nos dice la Escritura en el libro de Santiago que Elías fue un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. El hombre oró y la lluvia se detuvo. Y tuvo que venir el rey a suplicarle para que volviera él a clamar por lluvia, y oró y la lluvia volvió. Un hombre de gran poder, un hombre de gran resonancia y de gran significado, pero nos dice la Escritura que fue un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. Esos grandes héroes tuvieron nuestras mismas dificultades, de modo que confiemos, así como ellos fueron librados, nosotros también lo seremos. Fue allí donde apareció Elías en el momento para enfrentar en el tiempo de Acab y su perversa esposa Jezabel. Bueno, ocurrieron muchas cosas con el profeta, pero no vamos a hablar de la historia de él, sino de su partida, el momento de su partida y de los lugares que él visitó, que son lugares muy significativos, y vamos a hablar del significado de esos lugares y de ese momento. Y está en Segunda de Reyes, encontramos esa historia. Dice en el capítulo 2: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y aún vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pasaron junto al Jordán. Bueno, vemos ahí en esta historia cosas muy significativas, y quiero hablar del significado de esos lugares. En lo que han concluido los grandes estudiosos, cada lugar significa algo, y es todo un proceso en la vida de un siervo de Dios para tener una vida en el poder de Dios, una vida con el manto de Elías y en el poder de Dios. Entonces vemos
la perseverancia. Número 1, vemos aquí la perseverancia del sucesor. Vemos a un siervo, a un viejo maestro y siervo, y vemos a un discípulo joven, pero también un siervo. ¿Por qué le decía, quédate aquí? Y el siervo siempre le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tal vez el siervo viejo, el maestro Elías, estaba probando la perseverancia de su discípulo. A ver, aquí se trata de ser perseverantes, vamos para adelante. Yo voy solo, no, yo te acompaño, iré. Buena voluntad, perseverancia y buena disposición son características de un buen siervo de Dios. Sí. Entonces, después nos dice la historia que fue lo que ocurrió después de visitar estos 4 lugares. Pero vemos aquí cuáles son los lugares que visita el siervo. Nos dicen también los estudiosos que Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán eran 4 lugares supremamente significativos. ¿Por qué iría Elías a estos lugares? Dicen algunos que quizá era para visitar las escuelas de los profetas. El ministerio profético en el Antiguo Testamento era aquel ministerio en el que se había encargado al profeta la predicación de la palabra. El profeta era un hombre de gran valentía y de gran coraje. No solo en la sabiduría eran preparados. Samuel, como les hablaba ahorita, Samuel, el último juez, fundó unas escuelas de profetas, enseñaba a los profetas, pero eran designados sobrenaturalmente y ungidos por Dios para ese ministerio, y ellos tenían a cargo la predicación de la palabra de Dios. Eran guardianes de la palabra de Dios, señalaban el pecado a los reyes. Es muy distinto al ministerio profético del Nuevo Testamento. Ellos, en el Antiguo Testamento, la predicación estaba a cargo de los profetas. En el Nuevo Testamento, el ministerio del profeta es otro, pero no es el espacio para que hablemos de eso. 4 lugares, 4 significados. 4 lugares y 4 significados. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Entonces, en primer lugar, nos vemos que él sale de Gilgal, y Gilgal es llamado el lugar del comienzo. Número 1, Gilgal, el lugar del comienzo. Y en el comienzo tenemos cómo se inicia nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios no solo significa relación con Dios, sino servicio a Dios, porque Él nos llama para que le adoremos y Él nos unge para que le sirvamos y para que vivamos para la gloria de Dios. Dice en el libro de Josué, capítulo 4:19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Josué 4:19. Ese es el lugar donde se inició. Ellos iniciaron esa relación firme con Dios, de fe, de servicio, de obediencia, de correctivos y de comunión con nuestro Dios para la conquista de Jericó, camino a tomar posesión de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido a Abraham que le daría a él, a su descendencia, que le dijo a Isaac y que le dijo a Jacob. Y llegó el tiempo. Ya había pasado mucho tiempo de la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían pasado los 400 años de esclavitud del pueblo en Egipto. Había pasado el tiempo de la liberación y había pasado el tiempo de los 40 años deambulando por el desierto a causa de la incredulidad
pero al mando de un gran líder, guerrero, soldado y militar, siervo de Dios, aguerrido y valiente, un hombre llamado Josué, el pueblo va a iniciar una nueva etapa en la vida del pueblo. Gilgal es el lugar del comienzo. ¿Y cómo se da ese comienzo? Número uno, con la fe, la instrucción de Dios. Nos dice en Josué 3:13, desde el 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de Judá, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Observe la instrucción que Dios le da a Josué. Vaya usted con estos hombres y los designa, y cuando la planta de los sacerdotes que llevan el arca pisen las aguas, ellos tenían que atravesar el Jordán. Cuando pisen las aguas, entonces las aguas, ellos tenían que seguir, tenían que caminar. Y observe el cumplimiento. Dice en el versículo 15, para ir más rápido: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. Observa una cosa: Dios llama al siervo y le da unas instrucciones. El siervo le da las instrucciones al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Obedece. Entonces vemos que este camino empieza, número uno, con fe. ¿Y fe a quién? ¿Fe en quién? Fe a Dios y fe en Dios. Creerle a Dios y creer en Dios. Y creerle a las instrucciones que dio, hacer las cosas a la manera de Dios. Mis amados, es menester, es necesario que hagamos todas las cosas a la manera de Dios, por alocadas que parezcan. Y Dios nos da unas instrucciones a veces que son disparatadas a la razón humana. Recuerden que le dijo a Noé que construyera un arca en un terreno árido, no construyendo un barco en un peladero, no había llovido. Esas son las locuras de Dios, ¿cierto? ¿Y esto para qué? ¿De qué sirve? Sencillamente obedezca, hazlo. Dios te dice: haz esto. Solamente tenemos que hacer como Abraham fue un hombre obediente. Siempre que Dios lo llamó: heme aquí. Abraham, y respondía el siervo: heme aquí. Cuando llamó a Elías, a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Entonces, punto número uno, el lugar del comienzo. ¿Cómo empieza nuestra relación con Dios? Pues con fe. Creer en Dios y creerle a Dios. Creemos en Dios, pues vamos a creerle a Dios, y creerle a Dios implica obediencia. Ahí viene ese primer punto, que es la fe. Segundo, que es la obediencia de este primer punto. En tercer lugar, los correctivos. Vemos en Josué 5:9 que el pueblo iba camino a una batalla y iba camino a una guerra, pero el pueblo tenía todavía unas fallas. Los que salieron de Egipto salieron todos circuncidados, pero los que anduvieron en el desierto no estuvieron circuncidados. Entonces nos dice en el capítulo 5, versículo 7: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acababan de circuncidar a toda la gente,
se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ese Gilgal es el lugar del comienzo, recordémoslo. Entonces, ese lugar del comienzo, llamado Gilgal, el lugar de nuestro comienzo, es siempre con fe, con obediencia, se hacen los correctivos. Tenemos pecado, tenemos que venir en arrepentimiento a nuestro Dios. ¿Cuál era el pecado del pueblo? No se habían circuncidado y Dios había demandado y había dado órdenes. Antes aún de que la ley se escribiera, se lo dio a Moisés: circuncidarás todo varón que nazca, a los 8 días será circuncidado. Pero aquí había una cantidad del pueblo que no había sido circuncidado. Y cuando ellos obedecieron, le dijo Dios: he quitado el oprobio. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el oprobio que pesa sobre nosotros es quitado, somos limpiados, somos purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero. Y es lo que dice la Sagrada Escritura: somos santificados, somos llamados santos, somos llamados, apartados del pecado y consagrados para Dios. Y se estableció allí la comunión. Este primer lugar llamado comienzo tiene estos elementos: fe a la instrucción de Dios, obediencia a esa instrucción, los correctivos, arrepentimiento y comunión. Versículo 10 dice: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Celebraron la Pascua, es decir, se estableció la comunión con nuestro Dios. El lugar del comienzo, ¿cómo comienza nuestra vida y nuestra relación con Dios? Nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Romanos: y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuestra vida en el Señor tiene un comienzo y es un asunto de fe, de creer en Dios, de creer que Jesucristo es el Señor, de creer que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Rey, y seguirle a Él. Ese es el lugar del comienzo, como lo dice el apóstol San Juan. Jesucristo hablando con Nicodemo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu, y empezamos una nueva relación con nuestro Dios. Así empezó el pueblo de Israel allí en Gilgal, en ese comienzo. Es en ese comienzo una vida transformada, como dice el apóstol San Pablo: se los aseguro, hermanos, que cada día muero. Como lo dice también Pablo a los Gálatas: hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y como nos dice también Pablo a los Gálatas, diciendo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es allí donde empezamos a tener esta relación con nuestro Dios y empezamos a tener la necesidad de ser transformados. Es la santificación progresiva. La santificación instantánea opera en el momento en que Jesucristo me llama y en el momento en que yo digo: Jesús, tú eres mi Salvador. Ese es el comienzo nuestro. Y la santificación progresiva es en el día a día, hasta que Cristo sea formado en nosotros y nosotros seamos esos dignos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y reflejemos el amor de Jesús donde quiera que vamos. Entonces, tenemos visto que el profeta Elías pasa, en primer lugar, parte de allí del Gilgal, y es el lugar del comienzo. De allí va a Betel. Y vemos en Génesis 12, después de que Dios le hace el llamamiento al gran Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande.
Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El llamamiento, el gran llamamiento donde se inicia esta obra en la promesa de Dios. En Abraham tenemos que Dios empieza a tratar al hombre bajo grandes y maravillosas promesas. Después de ese llamado, Abraham sale y dice la Escritura, esto lo dice los que le acabo de recitar, está en Génesis 12 del 1 al 3. En el versículo 8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, el primer lugar donde el patriarca Abraham adoró se llamó Betel, el lugar de la adoración, el lugar de la oración, el lugar de la intimidad con nuestro Dios. Es necesario que tengamos una vida de oración, una vida de adoración, una vida de alabanza, como dice en Gálatas 1:24. Después de que Pablo fue perseguidor de la iglesia y lo veían predicando la fe que persiguió, y decía el apóstol Pablo, y glorificaban a Dios en mí, y alababan a Dios en mí, que quiere decir que en nuestra vida podemos nosotros darle alabanza a Dios en cánticos o en oraciones, pero lo más esencial y lo más maravilloso es que nuestra vida sea una alabanza a nuestro Dios. Es lo que Dios más quiere, que nuestra vida alabe a Dios y que nuestra vida no avergüence a Dios, como dice el apóstol Pablo. El nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por culpa de ustedes. Nadie puede llegar a una tierra de prosperidad y de unción y de respaldo de Dios si no tiene una vida de oración, si no tiene una vida de adoración. Es probable que estés pensando mientras te digo esto, que estés diciendo, pero es que resulta que los impíos prosperan más. ¿Sí? Pero esto lo tiene previsto la Sagrada Escritura. Satanás prospera a los suyos demasiado rápido. Y Satanás prospera de afuera, por fuera es no más. Pero Dios quiere prosperarte de adentro hacia afuera. La prosperidad de un siervo de Dios es primero adentro. La verdadera prosperidad es la prosperidad del alma, es la transformación del alma, como decía ahorita que les mencionaba las palabras de Pablo en su dolor por los Gálatas que empezaron en el espíritu y querían devolverse a la vida ritual, a la vida ceremonial, a la vida de todas las liturgias ordenadas en el Antiguo Testamento. Y esas liturgias del Antiguo Testamento hasta allí llegaron, porque llega en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es eminentemente litúrgico y el Nuevo Testamento no lo es. Antes nos previene frente a ellas. El apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe frente a huecas sutilezas y filosofías según los rudimentos del mundo y las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Transformamos la verdad de Jesucristo por ceremonias y liturgias y empezamos a hacer lo que hicieron en el Antiguo Testamento, que eran ceremoniales, y la queja de nuestro Señor Jesucristo siempre fue, desde siempre, allá en el capítulo 1 de Isaías dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, el convocar asambleas, no los puedo soportar, aborrecidas las tiene mi alma. Era un pueblo que iba y presentaba ceremonias externas, pero su corazón iba en contravía. Una de las quejas más recurrentes de nuestro Señor Jesucristo está una que cita en Isaías, y la cita nuestro Señor Jesucristo, 29:13 de Isaías, dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no son sino mandamientos de hombre. De manera que una adoración externa absolutamente que para nada sirve. Y un hombre religioso o moralista es un hombre que viene a ser una persona arrogante y prepotente,
orgullosa y humillativa del pecador. Y nosotros no podemos ser humillativos del pecador. Nosotros lo que tenemos que ser es misericordiosos con aquellos que no han llegado a tener el comienzo en la relación con Jesucristo y que no han nacido de nuevo. Porque si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en relación con nuestro Dios, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestro esfuerzo. Recuerden, ha sido solo, exclusivamente la gracia de nuestro Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios, es don de Dios, esto no viene de nosotros. Somos hechura suya para buenas obras, de manera que si estamos de pies porque Jehová sostiene nuestra mano. No miremos nunca para absolutamente nada con menosprecio a nadie, absolutamente a nadie. El moralista se va creyendo mejor que los demás y empieza a tener ese desprecio. Y es aquí, en este comienzo y en este segundo punto, en el segundo lugar que visitó el apóstol allí en Betel, que es la tierra de la oración. La oración es la que te va a llevar a anhelar, como dice el libro de Proverbios, que si anhelamos la sabiduría como al oro y la plata, como lo dice el profeta Jeremías, si sacares lo precioso de entre lo vil. ¿Qué significa sacar lo precioso de entre lo vil? Resulta que lo precioso está dentro de lo vil. Lo vil es nuestro cuerpo. Como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es el Espíritu Santo y el vaso de barro somos nosotros. Lo precioso es el Espíritu Santo y lo vil somos nosotros. De manera que debe brillar lo precioso y no lo vil. Lo vil no puede brillar, pero el ser humano quiere brillar y no podemos brillar en nuestro propio aceite, porque nuestro aceite se acaba, se agota, se quema, pero el aceite de la santa unción, el aceite del Espíritu Santo es un aceite inagotable. Por eso debemos anhelar que Cristo sea formado en nosotros, porque cuando llegamos a Cristo lo único que tenemos que ofrecerle a Él es nuestro pecado. No tenemos absolutamente nada bueno que ofrecerle. Y si Dios quiere un adorador, lo tiene que hacer. Si quiere un profeta, lo tiene que hacer. Si quiere un siervo, lo tiene que hacer. Nadie puede venir aquí con arrogancia a decir: Señor, yo estoy listo para servirte, me voy a entregar a ti. Pues estás equivocado y estás en otro lugar. En tercer lugar, nos encontramos que pasa de Gilgal. Primero pasa de Gilgal, el lugar del comienzo, y pasa a Betel, el lugar de la oración, el lugar donde Abraham adoró, el lugar donde se honró a nuestro Dios. Y estos lugares los visitó el profeta Elías para recordar todos estos grandes acontecimientos. En tercer lugar llega a Jericó, y Jericó es el lugar de la batalla. Dice en el capítulo 6 de Josué: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Observe, esta es la famosa historia de la caída de los muros de Jericó. Dios le dio instrucciones nuevamente a Josué, el lugar de la batalla. Pero recuerda que esta batalla no es una batalla nuestra. Así como no fue batalla de ellos, ahora no es la batalla nuestra. La batalla es de Jehová. La batalla es de Dios. Como dice
en el Salmo 43, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como lo dijo a Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, mía es la batalla. No está para que ustedes peleen, yo voy a pelear por ustedes. Y el Señor siempre pelea por nosotros, pero Él quiere que demos el paso de gracia, el paso de obediencia. Y el paso de gracia y el paso de obediencia era que Josué organizara su ejército y fueran a rodear la ciudad. Un ejército más pequeño rodeando la ciudad, dando vueltas. Observa lo que pudo haber ocurrido allí. En nuestra lucha y en nuestro batallar cotidiano podemos estar dando vueltas, orando, clamando, dando vueltas en nuestro ministerio. Pensemos por un momento cómo este pueblo pudo permanecer firme cada día. Daba una vuelta al toque de trompetas y nada sucedía a los ojos humanos. Pasaba el segundo día, daban otra vuelta y todo igual. ¿Qué podrían estar diciendo los enemigos? Estos israelitas están locos, los vamos a comer, los vamos a derribar. Pero ellos seguían obedeciendo. Estaban pensando, están haciendo el ridículo, que sigan dando vueltas ahí. Nada pasaba. Una vuelta, 2 vueltas, 3 días, 4 días. Pero allí había un gran líder, un guerrero fiel, un verdadero hombre de Dios que animó al pueblo, animó a ese ejército y así perseveraron dando cumplimiento a la orden del siervo Josué. Es probable que estés dando vueltas en tu vida mientras sirves a Dios y tus circunstancias no cambian. Aún frente a tus burladores, frente a aquellos que te dices pierdes el tiempo, sirviendo a un Dios que no te bendice. Pero recuerda, mira lo que nos dice el Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No te olvides nunca. Dios es nuestro refugio. Así empieza también parecido el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿A quién he de temer? ¿A quién vamos a tener? Si Dios es nuestro refugio, si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hemos llevado años, prolongados años de tribulación y de lucha, pero sigamos en la lucha perseverante, dando vueltas, orando, consolando el alma afligida, ganando al perdido, edificando al ganado, liberando al cautivo, sirviéndole a nuestro Dios. Y no importa que tu vida no florezca económicamente o no seas un ministro famoso. En la tierra hay unos ministros muy famosos pero desconocidos en el cielo. Y en el cielo son conocidos los hombres que son desconocidos en la tierra. Pastores muy famosos, siervos muy famosos en la tierra y en el cielo tal vez ni los conocen. Pero hombres ignorados aquí en la tierra, famosos en el cielo. Anhelemos ser uno de esos, porque no trabajamos por los aplausos, trabajamos para la gloria de Dios, por amor. ¿Y por qué? Porque Él nos salvó primero. Debemos ser hombres de guerra en Cristo Jesús y luchar no solamente contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6:12, sino también contra los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque son muchos que se levantan contra Dios y nosotros sencillamente diremos, escrito está. Pero no te afanes, no te afanes. Si de pronto no tienes una preparación muy grande y grandes argumentos, recuerda que el Evangelio no consiste en palabras sino en poder de Dios, como dice 1 de Corintios 4:20. Y entonces, así se trata de ser unos luchadores, unos guerreros para nuestro Dios, para que se glorifique el nombre de nuestro Dios en nuestra vida. Y por último nos dice que llegó al Jordán. ¿Y en el Jordán qué ocurre? En el Jordán se desatan los milagros. Mira el proceso en el siervo de Dios. Sale del Gilgal, sale para Betel,
sale para Jericó y sale para el Jordán. El lugar del comienzo, el lugar de la oración, el lugar de la batalla y finalmente tenemos el lugar de los milagros. Dice 2 de Reyes 2:8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Pasaron el río en seco. Se había abierto el mar y aquí se abrió el río. Por segunda vez el río Jordán se abrió, se dividió en dos de manera sobrenatural. La primera cuando pasó el pueblo en seco, ya vimos. La segunda pasaron los dos siervos. Estos dos siervos nos muestran que no solo sus vidas fueron un milagro permanente, sino que vivieron continuamente, venciendo lo natural con el poder sobrenatural de Dios. Recuérdalo. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Vencer lo natural con el poder sobrenatural de Dios. Acostumbrémonos a vivir una vida en la cultura de lo celestial, en la cultura de lo espiritual, en la cultura de lo sobrenatural y venciendo lo natural con el poder sobrenatural de Dios. Asimismo, en la iglesia naciente vemos, como se le llama la iglesia primitiva, el testimonio de esos siervos fieles que trabajaron infatigablemente al servicio del reino de Dios y su trabajo era respaldado por el poder de Dios. Dice la Escritura, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice, y sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Tenían una costumbre de pasar el Jordán de manera sobrenatural, pasar de lo natural y pasar a lo sobrenatural, pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Mis amados, el Señor tiene preparado para nosotros grandes maravillas, grandes poderes, grandes acontecimientos, pero no miremos a las circunstancias, miremos que estos soldados dieron vueltas y vueltas y vieron que cada vuelta no pasaba nada, todo seguía igual. Otro día, otra vuelta y nada, todo quedaba igual. Pero recuerda, al último día dieron las 7 vueltas y esos muros se hundieron. Ahí seguramente que estaban los ángeles parados encima de los muros y con tremenda y superpoderosa fuerza hundieron esos muros y salieron adelante a la gran victoria. Vivieron en lo sobrenatural. Tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Recordemos, nuestra vida tiene un comienzo y nuestro comienzo es el día en que nacemos de nuevo, el día que reconocemos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro único, porque no hay otro. Pasamos a ser obedientes en fe, pasamos a ser los correctivos, el arrepentimiento, transformación de nuestra vida. Pasamos a tener una comunión, una intimidad con Dios. De ahí venimos a Betel, a una vida de oración. Orad sin cesar. Recuerda aquella famosa, hermosa oración de ese gran hombre llamado Nehemías. Nehemías recibe una noticia, era el copero del rey. ¿Cuáles eran las destrezas de este hombre? Sencillamente probaba el vino. No, eso era todo lo que sabía hacer. Tomaba el vino, probaba el vino para que no envenenaran al rey. Los funcionarios no se podían presentar ante el rey, tristes porque corrían el riesgo de que los mataran, porque al rey había que estimularlo a la alegría.
y si veía a alguien triste se exponía. Y cualquier día está triste Nehemías y le dice al rey: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y le dice: es que la casa de los sepulcros de mis padres, mi pueblo, está derribado, está sin muros. Si le placiere a mi rey darme órdenes para yo ir a edificar, que yo halle gracia delante del Señor. Entonces, pero él había hecho antes una oración, antes de entregarse al rey aún en tristeza. Él recibe la noticia de que la ciudad estaba derribada y él hace una oración. Y esa oración está en Nehemías, pero resumiendo, él hace una oración donde reconoce la grandeza de nuestro Dios, donde presenta arrepentimiento y perdón por sus propios pecados, por los pecados de su familia y por los pecados de su pueblo. Presenta la necesidad y hace luego la solicitud. Mira una forma sencilla de orar: reconocer la grandeza de nuestro Dios, presentar el arrepentimiento y pedir perdón por sus propios pecados, por los pecados de la familia, como oraba Job también, oraba por si sus hijos habrían pecado. Perdón por mis pecados, perdón por los pecados de mis hijos, los pecados de mi esposa, los pecados de mi familia, los pecados de mi comunidad, por los pecados de mi pueblo. Y ahora hay que pedir perdón por los pecados de nuestra querida Colombia. Ha habido mucho pecado en nuestra Colombia y en el mundo entero, que ha hecho de este mundo que es de Dios un basurero, y estamos sufriendo las calamidades de estar destruyendo una tierra que no es nuestra sino de Dios. Pero en esa oración se presenta el poder de Dios, y cuando se presenta ante el rey sorprendentemente, al verle triste y la petición del siervo, pero respaldado por Dios, le es concedido todo lo que pidió. De manera que tengamos una vida de oración. Después de esa vida de oración, inicio, segundo, oración, tercero, la batalla. Todos estaremos enfrentados en la batalla de la vida y tendremos que enfrentar las huestes espirituales de maldad. Tenemos que luchar contra nuestra carne, tenemos que luchar contra los opositores al Evangelio de nuestro Dios, opositores que son humanismo. Ahora se quiere solucionar todo lo que estamos viviendo con palabras muy bonitas, con palabras de solidaridad, con palabras de generosidad, con palabras de total humanismo, y son cosas muy bonitas a los ojos de Dios. Pero el Señor eso no le da validez, digámoslo clara, categórica y contundentemente. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo que no se edifique sobre la roca no tiene valor. Nuestra vida tendrá valor cuando nosotros edifiquemos en las fuerzas de nuestro Dios. De manera que el mundo se ha olvidado de Dios y cree que puede construirlo y puede reconstruir, y podemos superar esta pandemia sencillamente con solidaridad y cosas muy bonitas, con humanismo. Pero mientras el mundo esté en el humanismo, en la solidaridad, en la ayuda mutua el uno por el otro, nosotros estemos de rodillas clamando a nuestro Dios para que la gente despierte, porque Dios está hablando. Habrá guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, y es lo que estamos viendo. Y eso es lo que vamos a hacer con la oración, y es lo que vamos a hacer en la batalla, para que el maligno suelte, se rompa el lazo con el que tiene cautivo a todos los incrédulos, y tiene a los incrédulos con la suficiente creencia para ellos de que, siendo muy buenos, solidarios y generosos, con eso lo tenemos todo. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo y entregarnos a Él para una vida poderosa, para una vida de salvación y para una vida que lleve verdaderamente frutos. Y vemos finalmente una vida de milagros aquí, cuando pasa de manera sobrenatural. Elías toma el manto, golpea las aguas y las aguas se abren y pasan en seco. Aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Ahora viene la Escritura diciéndonos la petición de Eliseo, el manto del poder de Dios, bajo el manto de Dios. Dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Alzó el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías
Entonces miremos que cuando después de que pasaron, Elías le dice, pídeme lo que quieras. Y Elías le dice, pues Eliseo le dice, no, pues yo lo que quiero es el doble de poder, el doble de lo que tú tienes, el doble de unción. Y entonces dijo, otra cosa has pedido. Si me vieres cuando parta de ti, será hecho, si no, no. Y entonces pasaron ellos dos en seco y al momentico él dijo, quiero el doble de la unción. ¿Anhelas el doble de la unción de tu maestro? Anhelemos el doble. Resulta que Elías fue un hombre de milagros, pero Eliseo hizo el doble de los milagros de Elías. Entonces nos dice que en ese momento fue arrebatado por carros de fuego y caballos de fuego y fue llevado al cielo. Y ahí fue donde vino el gran milagro de nuestro Dios, la terminación de la vida terrenal de Elías, la completa muerte al yo. Necesitamos morir al yo para que definitivamente reine Cristo en nuestros corazones. Cuando hubo golpeado del mismo modo las aguas que se apartaron de lado a lado, pasó Eliseo. Luego que fue tomado Elías al cielo, el manto se cayó. Él dijo, si me ves cuando me vaya, te será concedida tu petición. De ahí, imagíneselo usted, si antes no lo desamparaba, ahora cuando le dice, sí, se te va a conceder el doble de la unción, pero si me vieres cuando parta. Ahí era que no se le apartaba, sino que no le quitaba la mirada. Y viéndolo él, fue arrebatado al cielo en carros de fuego y en caballos de fuego. Esos son los ovnis de los que algunos hablan. Estos ovnis son más bien ovnis, no, ovnis son objetos voladores desconocidos, objetos voladores no identificados. Y estos son objetos voladores identificados porque son naves del cielo. Y por Elías vinieron en una nave espacial, en una nave celestial. Lo vio partir e inmediatamente Eliseo tomó el manto y volvió a golpear el agua. Y los 50 profetas que estaban al lado de él dijo, mira, el espíritu de Elías ha reposado sobre él. Y ahí empezó la vida de el gran Eliseo, un hombre de grandes milagros que en una ocasión hizo flotar el hacha, hizo grandes milagros, hizo grandes maravillas. Y es el inicio de nuestra vida ministerial, de nuestra vida al servicio de Dios. Somos llamados para tener una vida de poder, pero no es el poder de este mundo, mis amados. El Gilgal es el lugar en que comienzan todas las cosas. Tienes un lugar de comienzo. Nuestra vida comenzó de nuevo en el nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, la criatura del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora empieza el proceso de la transformación y eso se va a dar con una vida, en segundo lugar, en la vida de oración en Betel. Tener una vida de oración, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Tener una práctica espiritual, una comunión íntima con nuestro Señor dará nuestra transformación para morir al yo y para que Cristo crezca en nosotros y podamos decir, como dijo ese gran siervo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tener un comienzo, tener una vida de fe, hacer los correctivos, tener comunión con nuestro Dios, tener una vida de oración. Y recuerda que luego vamos a una vida de batalla. Vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas en este mundo, porque el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Tenemos que ser violentos, pero ¿contra quién? Contra el reino de las tinieblas. Lo arrebatan los valientes, los que queramos luchar, pero aquí la gente le tiene pánico al diablo, le tiene miedo a algunos libros hace muchos años. Me veían algunos siervos leyendo el Apocalipsis y me dicen, pero ¿usted por qué lee el libro de Apocalipsis tan raro que no lo entiende nada? Hermoso libro de esperanza,
de terror y pánico para el que no cree, pero como no cree, no cree en las cosas que van a ocurrir ahí. Un gran libro de esperanza. Toda la Biblia es un libro de esperanza para el creyente, un libro de esperanza para el que sirve a Dios. De manera, mis amados, que en donde estamos viviendo, Jesús dijo que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El apóstol Pablo, cuando fue su conversión, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces tenemos que decirle, Señor, ¿tú qué quieres que hagamos ahora que estamos en que hoy sea un nuevo comienzo? Ya tu vida ha comenzado con Jesucristo hace tiempo, pero dale a partir de hoy una nueva página a nuestro Dios, una vida de oración, una vida de comunión, una vida de transformación, una vida de servicio, una vida de batalla a nuestro Dios. Y aprende a vivir, a vencer lo natural con lo sobrenatural, porque Dios no tiene sino un lindo amor para nosotros y nos ha equipado para que hagamos esas hermosas obras para la gloria de Dios. Mis amados, ¿has pasado tu Gilgal? ¿Estás en tus principios con Dios? ¿Estás haciendo los correctivos? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Llevas una vida de oración? ¿Estás librando una batalla para Dios? ¿Eres un milagro en las manos de Dios? Jesucristo es tu plenitud, Jesucristo es tu salvación. Venzamos este tiempo natural de virus, de mortandad, vivámoslo en lo sobrenatural y plaga no tocará tu morada. Jesucristo es nuestra plenitud, Jesucristo es nuestra salvación. Inclina tu rostro allí donde estás y te invito a que digas esta corta oración conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te doy, Señor, muchas gracias por instruirnos, por enseñarnos. Señor, tú eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Te entrego mi vida. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Haz tu obra transformadora en mí. Espíritu Santo, ven a moldearme. Jesús, gracias por tan grande salvación. Espíritu Santo, gracias por tu obra transformadora. Santifícame, regenérame, moldéame, prepárame, equípame y úngeme porque quiero servirte. Señor, me rindo a ti. Señor, úsame. Señor, soy un vaso en tus manos, que sea un vaso útil. Úsame para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Dios de la gloria, eterno Rey y Salvador, gracias por este tiempo hermoso, Señor, porque todos tenemos un comienzo, todos los que creemos. Señor, oramos por nuestros parientes y familiares que no han venido a ese comienzo, que no han venido a ese Gilgal, que no han venido a ese reconocimiento de la fe, que no han, Señor, tenido el primer paso de obediencia, que no se han hecho correctivos. Oramos por ellos, Dios de la gloria. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestro país, oramos por todo este planeta que se ha desviado, destruyendo la tierra que es tuya, Dios de la gloria. Ten misericordia de este planeta, de este mundo, de este planeta Tierra. Ten misericordia de nuestra querida Colombia, de nuestra ciudad, Jesús de Nazaret. Oramos, Dios de la gloria, por los que no han llegado. Oramos, Dios, por todos estos tus siervos, esta manada pequeña de siervos de Jesucristo, que donde quiera que vamos establezcamos, Señor, nuestra batalla en una vida de oración, de comunión y de intimidad contigo, venciendo lo natural con el poder sobrenatural de Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Y, Señor, oramos por nuestro país. Oramos, Señor, para que no haya más contagiados con este virus. Oramos para que las decisiones gubernamentales sean las correctas. Oramos para que los mensajes que se envíen sean veraces y no haya falsificaciones, suplantaciones de grandes personajes.
Dios de la gloria, diciendo que fulano de tal dijo esto. Señor, que hablemos verdad y no mentira. Señor, oramos para que hagas un cerco en Colombia y no haya un solo contagiado, y los que hay sean sanados, Dios de la gloria. Oramos por el mundo entero también para que esto se supere, Dios glorioso y santo. Oramos, Señor, por los que tienen un credo distinto. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo. Hagámoslos a la manera de Dios. Tu opción, Señor, muy simple parecía. Quise probar que había algo mejor. Huí con la esperanza de ser alguien, pero al final de todo fracasé. Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía, y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría, Señor, tu amor sanó mi corazón. Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía, y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría, Señor, tu amor sanó mi corazón. Huí con la esperanza de ser alguien, pero al final de todo fracasé. Construí un mundo de poder, fama y fortuna, y todo aumentaba mi pesar. Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía, y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría, Señor, tu amor sanó mi corazón. Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía, y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría, Señor, tu amor sanó mi corazón. Señor, tu amor sanó mi corazón. Un abrazo, mis amados. Dios me los bendiga y hasta otra oportunidad.